¿Arruiné mi boda por sacar a mi dama de honor? Mi mejor amiga casi destruye el día de mi boda. Desde que era niña, había soñado con mi boda. Imaginarme caminando por el pasillo, rodeada de flores y miradas felices, me hacía sentir que estaba viviendo un sueño que, finalmente, sería real. Cada detalle había sido planeado con meses de anticipación, la decoración, el vestido, la música, y, por supuesto, la elección de mis damas de honor. Entre todas, había una que destacaba desde el primer momento, Laura. Amiga desde la universidad, cómplice de risas y secretos, y la persona que pensé que estaría a mi lado no solo en el altar, sino en cada momento importante de mi vida. Los meses previos habían sido un torbellino de emociones y preparativos. Laura estaba allí en cada reunión, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Al principio, su entusiasmo me reconfortaba, me hacía sentir comprendida, apoyada. Pero en los últimos días, algo había cambiado. No sabía si era la presión del evento o algo más, pero sentía un leve distanciamiento. Intentaba no pensar demasiado en ello, concentrándome en mi vestido y en la elección de las flores. El día de la prueba del maquillaje y el peinado, mientras miraba mi reflejo en el espejo, no podía dejar de sonreír. Sentía que estaba exactamente donde debía estar. Laura, a mi lado, comentaba sobre los detalles, señalaba lo que estaba perfecto y lo que podría ajustarse. Todo parecía normal, pero había algo en su tono que me hizo fruncir el ceño. Era un matiz sutil, casi imperceptible, como si una sombra hubiera pasado por sus palabras. Intenté ignorarlo, diciéndome que eran los nervios de última hora. Esa tarde, mientras revisaba la lista de invitados y los asientos, recordé cómo había imaginado este momento durante años. Mi corazón latía rápido ante la idea de ver a mi familia, a mis amigos y, sobre todo, a mi futuro esposo esperándome en el altar. Pero, por primera vez, sentí un ligero escalofrío. Laura estaba demasiado callada, demasiado distante. Su mirada se desviaba de la mía, y cada vez que le preguntaba algo, su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. Al terminar la prueba, la acompañé hasta la salida y traté de abordar mis sospechas de manera sutil. ¿Estás bien, Laura? Pareces un poco distraída hoy. Ella sonrió, pero su respuesta fue rápida y casi evasiva. Sí, todo perfecto, solo estoy cansada. No me convenció del todo, pero decidí no insistir. Mi boda estaba a solo días de distancia, y no quería arruinar la emoción con dudas que podían no significar nada. Esa noche, mientras repasaba mentalmente los planes, intenté calmar la sensación extraña que no me dejaba. Algo en mi interior me decía que debía estar alerta, que no todo sería tan perfecto como había imaginado. Pero también me recordé a mí misma que los nervios eran normales, que el estrés previo a la boda podía nublar la percepción de la realidad. Así me acosté, con la mezcla de ilusión y un pequeño miedo que no podía definir. No sabía que, en pocos días, esa pequeña preocupación se transformaría en un conflicto que pondría a prueba mi paciencia, mi juicio y la fuerza de mi amistad con Laura. Los días siguientes al maquillaje y la prueba de peinado comenzaron con una mezcla de entusiasmo y tensión. Cada llamada de los proveedores y cada correo de confirmación me recordaban que el día más importante de mi vida estaba cada vez más cerca. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien con Laura. Lo que antes era confianza plena, ahora se transformaba en un pequeño hilo de duda que me hacía observarla con más atención de lo habitual. Al principio, intenté convencérmela a mí misma de que eran imaginaciones mías. Tal vez estaba siendo demasiado sensible, pensé. Después de todo, todos los días previos a una boda estaban llenos de estrés. Pero entonces comenzaron los pequeños incidentes. Comentarios sarcásticos sobre la elección de ciertos detalles, bromas que rozaban lo hiriente, y lo que más me dolía, una ligera indiferencia hacia mí cuando le pedía su opinión. Era como si estuviera distante no solo físicamente, sino emocionalmente. Un día, mientras revisábamos juntos la lista de invitados, Laura lanzó un comentario que me hizo fruncir el ceño. No sé por qué insististe en invitar a algunas personas, creo que van a aburrirse. Su tono no era solo crítico, sino que cargaba un dejo de desdén que me sorprendió. Tragué saliva antes de responder, intentando mantener la calma. Bueno, son amigos cercanos, creo que disfrutarán. Pero su mirada se desvió hacia otro lado, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era solo cansancio, o había algo más detrás de su actitud? A los días siguientes, la situación no mejoró. En una reunión con el equipo de decoración, Laura cuestionaba cada decisión, desde la colocación de los centros de mesa hasta el tipo de música que sonaría durante la recepción. Sentí que sus comentarios no buscaban mejorar las cosas, sino ejercer control o demostrar que ella tenía razón en todo. Me sorprendió darme cuenta de que, por primera vez en nuestra amistad,
no estaba disfrutando de su compañía. En lugar de eso, estaba tensa, alerta, intentando anticipar cualquier acción que pudiera complicar la boda. Por las noches, me encontraba repasando mentalmente cada interacción con Laura, preguntándome si estaba exagerando o si realmente había señales de alerta. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Estoy siendo paranoica? ¿Estoy viendo problemas donde no existen? ¿O realmente algo está cambiando en ella? Cada recuerdo feliz de nuestra amistad se mezclaba con pequeñas sospechas que crecían con cada comentario o gesto extraño. Entonces, llegó un momento que me hizo despertar de cualquier duda. En medio de una prueba de ensayo de la ceremonia, Laura hizo un comentario burlón sobre un invitado cercano, uno que yo sabía que no merecía ninguna crítica. La tensión en la sala se volvió palpable, y pude sentir todas las miradas sobre mí, preguntándose si iba a reaccionar. Mi corazón latía con fuerza, y un sentimiento de traición me invadió. No sabía cómo reaccionar, pero entendí que algo tenía que cambiar antes de que esta situación arruinara la boda. Esa noche, mientras intentaba dormir, el miedo y la incertidumbre no me dejaban descansar. Sentía que, si no actuaba a tiempo, mi día especial podría transformarse en un desastre por culpa de alguien en quien confié plenamente. La emoción que había sentido semanas atrás estaba ahora teñida de ansiedad, y un pensamiento recurrente se instaló en mi mente: ¿qué hago si Laura decide arruinarlo todo? El ensayo de la ceremonia había dejado una sensación extraña en mi pecho, un nudo que no desaparecía. Cada vez que veía a Laura, esa mezcla de tristeza, miedo y frustración me golpeaba con fuerza. No quería pensar mal de ella, no quería creer que mi amiga pudiera ser la causa de un problema en el día más importante de mi vida, pero los hechos eran innegables. Sus comentarios y actitudes habían cruzado un límite invisible, uno que no podía ignorar. El día siguiente, mientras revisaba los últimos detalles con el equipo de planificación, Laura apareció con un nuevo comentario que me hizo detenerme en seco, cuestionó la organización de las mesas y sugirió que un invitado importante debía ser excluido porque no encajaba en la vibra del evento. El tono de superioridad y la seguridad en su voz me hicieron sentir que estaba perdiendo el control de la situación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un pensamiento fugaz cruzó mi mente: ¿y si arruina mi boda? Tratando de calmarme, respiré hondo y le pedí que explicara su punto de vista. Mientras hablaba, observaba cada gesto, cada mirada. Algo en su manera de hablar no coincidía con la amiga que conocía. Había una frialdad y un cálculo que nunca había percibido antes. Intenté racionalizarlo: tal vez está nerviosa, tal vez es solo estrés previo a la boda. Pero incluso mientras me decía eso, mi instinto gritaba lo contrario. Durante el almuerzo, un pequeño incidente encendió la alarma definitiva. Laura hizo un comentario frente a mis familiares, burlándose de una tradición que era muy importante para mí. Las risas incómodas que siguieron me hicieron sentir humillada y traicionada. El rubor de vergüenza subió a mis mejillas y, por primera vez, sentí un enojo profundo que no podía contener. No era solo una broma, era un intento deliberado de menospreciar algo que yo valoraba. Ese momento marcó un antes y un después. Mientras trataba de mantener la calma, mi mente se debatía entre dos caminos: perdonar y asumir que todo era estrés, o actuar para proteger la boda, y, más importante, mi paz mental. Los pensamientos se arremolinaban: si la confronto, perderé su amistad. Si no lo hago, arruinará el día que tanto he esperado. La culpa comenzó a mezclarse con la ansiedad, y sentí que mi corazón se dividía entre la lealtad y la necesidad de defender lo que era mío. Esa noche, sola en mi habitación, repasé cada interacción con Laura. Recordé los momentos felices de nuestra amistad, nuestras risas y confidencias, y al mismo tiempo, los incidentes recientes que no podía ignorar. La tristeza me invadió, pero también surgió una claridad aterradora: mi boda no podía depender de alguien que estaba actuando de manera destructiva. Sentí un peso enorme en el pecho, como si tuviera que tomar una decisión que cambiaría nuestra relación para siempre. Mientras me acostaba, con los ojos llenos de lágrimas, comprendí que estaba en un punto de inflexión. No sabía aún cómo actuaría ni cuáles serían las consecuencias, pero algo dentro de mí sabía que pronto tendría que elegir entre mantener la amistad y proteger mi día. Ese pensamiento me quitó el sueño. La emoción de la boda comenzaba a mezclarse con miedo y ansiedad, y mi corazón palpitaba al ritmo de una pregunta que no me dejaba en paz: ¿qué debo hacer cuando la persona que amas y confías amenaza con destruir tu felicidad? El día amaneció brillante, con un sol que parecía recordarme que debía ser feliz, pero mi corazón estaba cargado de tensión. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había pasado: cada comentario de Laura, cada gesto de desdén, me perseguía. Mientras organizaba los últimos detalles, la idea de confrontarla se hacía más urgente y al mismo tiempo más dolorosa.
¿Cómo decirle a alguien que ha sido tan importante en mi vida que no podía seguir siendo mi dama de honor? Intenté hablar con ella en privado, buscando palabras que no lastimaran, que fueran firmes pero comprensivas. Laura, necesito que hablemos sobre lo que ha pasado estos días, dije con la voz temblorosa. La miré a los ojos, intentando leerlos, buscando alguna señal de arrepentimiento o entendimiento. Su respuesta fue una sonrisa ligera, casi burlona, que me hizo fruncir el ceño. Claro, ¿de qué quieres hablar exactamente?, preguntó, con un tono que no transmitía sinceridad. Mientras hablábamos, la culpa y el miedo se mezclaban en mi pecho. No quería arruinar nuestra amistad, pero tampoco podía permitir que el día que tanto había soñado se convirtiera en un desastre. Sus comentarios y actitudes habían cruzado la línea, y me costaba aceptar que debía poner límites claros. Respiré hondo y decidí ser directa. Laura, estoy preocupada por cómo te has comportado estos días. Siento que tus acciones podrían afectar la boda, y no puedo permitir que eso pase. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y luego su rostro se transformó en algo que no reconocí, indignación. ¿Me estás diciendo que te estoy arruinando la boda? Esto es ridículo. Su voz subió y algunas lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero no de arrepentimiento, sino de enfado. Sentí un nudo en la garganta, y mi mente luchaba entre ceder para evitar el conflicto o mantener mi decisión. Algunos eran comprensivos, hiciste lo correcto, una boda debe ser tu momento, me dijeron con una sonrisa amable. Otros, menos diplomáticos, murmuraban entre ellos, cuestionando mi decisión. No fue exagerada, realmente era necesario. Cada opinión me hacía sentir el peso de la responsabilidad y la incertidumbre. La culpa y la duda se mezclaban con el alivio de saber que la boda avanzaba sin conflictos graves. Mientras bailaba con mi pareja, intenté disfrutar del momento, concentrándome en cada sonrisa, cada mirada y cada abrazo. Pero en un rincón de mi mente, Laura seguía presente. La tristeza por la pérdida de una amistad tan importante me golpeaba de manera intermitente, como un recordatorio de que las decisiones difíciles nunca son simples. Mis pensamientos oscilaban entre la justificación y el remordimiento, hice lo correcto, pero ¿a qué costo? Más tarde, cuando los invitados comenzaron a dispersarse y la música bajó su intensidad, tuve un momento de soledad. Me senté en un banco cerca del jardín y respiré profundamente, intentando procesar todo lo que había sucedido. La emoción de la boda estaba allí, pero también estaba el vacío que dejó Laura. Comprendí que, aunque había tomado una decisión dolorosa, había protegido algo que era mío, mi felicidad y la integridad de mi día especial. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre las consecuencias inmediatas de mis acciones. No había respuestas fáciles, no había garantías de que nuestra amistad sobreviviera. Pero había aprendido algo invaluable: la felicidad y la paz no siempre coinciden con la popularidad o la aprobación de los demás. A veces, ser valiente significa enfrentar la crítica y aceptar la soledad momentánea. Con el paso de las horas, sentí que un extraño equilibrio comenzaba a asentarse en mi corazón. La tensión que había dominado los últimos días se diluía lentamente mientras la boda seguía su curso. Cada sonrisa de los invitados, cada mirada de complicidad con mi pareja, me recordaba por qué había decidido seguir adelante a pesar del conflicto. Aún así, la ausencia de Laura era un eco silencioso que se hacía notar en cada rincón. Durante la recepción, los discursos y brindis me emocionaron hasta las lágrimas. Familiares y amigos compartieron historias que recordaban momentos felices y anécdotas graciosas que nos unieron durante años. Traté de concentrarme en cada palabra, en cada gesto, y permitir que la felicidad del día superara la sombra que había quedado. Por momentos, lograba olvidar la ausencia de Laura y sentía que todo estaba en su lugar. Sin embargo, los recuerdos de nuestra amistad no desaparecían. Cada vez que alguien mencionaba una anécdota en la que ella había estado presente, sentí una punzada de nostalgia. Me preguntaba cómo estaría lidiando ella con la situación, si comprendería mis motivos o si me guardaría rencor. Finalmente, con voz firme, pronuncié las palabras que temía pero sabía que debía decir: Laura, no puedo arriesgarme. He decidido que no podrás ser mi dama de honor. No quiero que esto arruine mi día. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver en sus ojos la mezcla de incredulidad, tristeza y rabia. No hubo gritos ni reproches, solo una sensación pesada que me hizo sentir que, aunque estaba haciendo lo correcto, estaba perdiendo algo invaluable. Mientras Laura se retiraba, sentí un torbellino de emociones. Culpa, tristeza y miedo me envolvieron, pero también una sensación de alivio. Sabía que había tomado la decisión correcta para proteger mi boda, aunque doliera y complicara nuestra amistad. En esos momentos,
comprendí que ser justa no siempre significaba ser popular, y que a veces amar también implica tomar decisiones difíciles. Esa noche, sola en mi habitación, repasé cada palabra y cada gesto de la confrontación. Las lágrimas se mezclaban con un sentimiento de paz parcial. Había hecho lo necesario, aunque me costara el corazón. Sabía que la boda ya no estaría amenazada por los comentarios de Laura, pero también entendí que las consecuencias emocionales serían profundas y duraderas. El día que tanto había esperado se acercaba, y con él, la certeza de que algunas decisiones, por más dolorosas que sean, son inevitables. La mañana siguiente a la confrontación llegó con un silencio extraño en la casa. Mientras tomaba mi café, el vacío que dejó Laura se hacía más evidente. Su ausencia no solo era física, había dejado un hueco emocional que me recordaba lo dolorosa que había sido mi decisión. Sin embargo, también sentía una ligera sensación de alivio. Por primera vez en días, no tenía miedo de que un comentario inapropiado o un gesto hiriente arruinara mi boda. A medida que los invitados comenzaron a llegar, pude notar las miradas curiosas. Algunos me sonreían con complicidad, mientras otros se inclinaban hacia mí con un leve murmullo de preocupación. ¿Todo bien con tu dama de honor?, preguntaban con discreción, y yo sonreía, intentando transmitir tranquilidad. Por dentro, sentía un torbellino de emociones, culpa, nervios, alivio y miedo. ¿Estaba exagerando? ¿Habría otra forma de manejarlo? Pero pronto recordé los últimos días, las burlas, los comentarios hirientes, la tensión constante. No había otra opción. Durante la ceremonia, el asiento de Laura permanecía vacío. Cada vez que mi mirada se cruzaba con ese lugar, sentía una punzada en el corazón. Me preguntaba cómo estaría ella, si comprendía la razón de mi decisión o si me odiaba para siempre. Intenté concentrarme en mi pareja, en los votos, en la emoción de cada instante. Sin embargo, no podía evitar que su ausencia flotara en el aire, como una sombra silenciosa que me recordaba que la felicidad a veces tiene un costo. Al llegar la recepción, comenzaron los comentarios de algunos invitados. Una parte de mí deseaba que todo fuera diferente, que pudiera disfrutar de mi día sin sentir culpa o tristeza, pero la realidad era otra, las decisiones importantes rara vez vienen sin sacrificios. A media tarde, mientras bailábamos con los invitados, recibí un mensaje que me tomó por sorpresa. Era de Laura. Lo abrí con el corazón latiendo rápido, temiendo lo peor. Su mensaje era breve: sé lo que hiciste. Entiendo tu decisión, aunque me duele. Espero que la boda sea hermosa. Sentí un alivio inesperado, mezclado con tristeza y un dejo de esperanza. No había reconciliación inmediata, pero al menos había un reconocimiento de mis motivos. Durante el resto de la noche, intenté sumergirme en cada momento, en cada risa, en cada abrazo. La música, las luces, los detalles cuidadosamente planeados, todo me recordaba por qué había luchado por este día. Sentí que, aunque había perdido algo importante, había protegido lo esencial, mi felicidad y la armonía de la boda. Aprendí que no siempre se puede tener todo, y que algunas decisiones difíciles son necesarias para preservar lo que realmente importa. Al final de la recepción, mientras recogíamos los últimos detalles, me senté un momento en silencio. Miré alrededor, observando a los invitados felices, los recuerdos creados, y respiré profundamente. Había sido un día lleno de emociones encontradas, alegría, alivio, culpa y nostalgia. Cada una de ellas me recordaba que la vida, y la amistad, son complejas y que a veces el amor propio y la protección de nuestra felicidad deben prevalecer. Antes de dormir, mientras me recostaba, reflexioné sobre lo que había aprendido. La ausencia de Laura dejó un vacío, pero también un espacio para entender mis límites y la importancia de tomar decisiones firmes. Aunque la relación no sería la misma, sentí un peso menos en mi pecho. Había defendido mi día, mi momento y mi felicidad, y eso, aunque doloroso, era necesario. Los días posteriores a la boda fueron extraños. La emoción del gran día ya había pasado, dejando a su paso un silencio lleno de recuerdos y sentimientos encontrados. Por un lado, estaba la alegría de haber vivido el día que tanto había esperado, por otro, la nostalgia y tristeza por la ausencia de Laura, que me recordaba que incluso las decisiones correctas pueden doler profundamente. Al principio intenté ignorarlo, ocupándome en la rutina, respondiendo mensajes de agradecimiento y organizando los detalles finales. Pero por la noche, cuando todo estaba en calma y el bullicio del día desaparecía, los pensamientos volvían. Recordaba su sonrisa, los momentos felices compartidos durante años, y me golpeaba la conciencia: ¿había hecho lo correcto? La respuesta seguía siendo sí, pero la culpabilidad no desaparecía. Intenté escribir mis sentimientos, plasmar en palabras la mezcla de emociones que me abrumaban.
Descubrí que la tristeza se podía transformar en comprensión, entendí que Laura había actuado desde su perspectiva, que sus intenciones podían ser complicadas por celos o inseguridades, y que mi decisión no era un ataque hacia ella, sino una medida para proteger lo que era mío. Escribí sobre mi duelo por la amistad perdida y, al mismo tiempo, sobre la claridad que había ganado. Reflexioné sobre los límites, sobre cómo aprender a decir no y priorizar mi bienestar no me hacía mala persona. La vida me enseñó que incluso las relaciones más cercanas pueden cambiar, que algunas amistades no sobreviven cuando los caminos y las prioridades difieren, y que está bien aceptar esa realidad. Cada recuerdo de Laura estaba ahora acompañado de un matiz diferente, no solo tristeza, sino también gratitud por los momentos compartidos y por la lección aprendida. Al compartir mis reflexiones con mi pareja, sentí un alivio inesperado. Me escuchó sin juzgar, validando mis sentimientos y recordándome que la felicidad no siempre es perfecta, pero sí nuestra. Esa conversación me ayudó a comprender que lo que había hecho era un acto de amor propio, y que mantener mi bienestar emocional y la armonía de mi boda era fundamental, aunque significara dolor temporal. Con el paso de los días, empecé a aceptar que algunas amistades no regresan, y que el duelo no implica fracaso, sino crecimiento. La ausencia de Laura me enseñó a valorar las relaciones que sí nutren y respetan mi espacio, y a reconocer que la vida está llena de decisiones que requieren coraje. La aceptación llegó como una brisa suave, recordándome que la tristeza y la paz pueden coexistir. Esa noche, mientras me recostaba, sentí un alivio silencioso. La boda había sido hermosa, los recuerdos eran invaluables, y aunque Laura ya no formaba parte de mi vida de la misma manera, entendía que había actuado con integridad. Mi corazón, aunque marcado por la pérdida, se sentía más ligero, consciente de que había defendido lo que era importante para mí. Aprendí que aceptar la realidad no significa olvidar, sino reconocer que algunas decisiones son necesarias para protegernos a nosotros mismos. El paso de las semanas trajo consigo una sensación de calma que antes parecía imposible. La intensidad de la boda, los preparativos, la confrontación y la tensión con Laura se habían convertido en recuerdos que, aunque todavía me provocaban un nudo en el pecho, empezaban a perder la urgencia emocional que los había acompañado. Sentía que, finalmente, podía respirar sin el peso constante de la culpa y la ansiedad. Recibí un último mensaje de Laura, breve y conciliador, en el que agradecía los momentos compartidos y reconocía que mi decisión había sido difícil pero comprensible. No ofrecía reconciliación ni promesas de amistad futura, solo una aceptación tácita de que nuestros caminos ya no coincidían. Al leerlo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había cerrado un capítulo importante de mi vida, pero también había aprendido que algunas personas, aunque significativas, no siempre permanecen en nuestra historia. Mientras reflexionaba sobre nuestra amistad, comprendí que el verdadero valor de las relaciones no siempre se mide por la cantidad de tiempo compartido, sino por el respeto mutuo y la capacidad de cuidarnos a nosotros mismos. Laura había sido parte de mi vida durante años, y eso nadie podía borrarlo. Sin embargo, había llegado el momento de priorizar mi bienestar emocional, de aceptar que la lealtad hacia mí misma era tan importante como cualquier lazo afectivo. Con esta claridad, empecé a centrarme en lo que realmente importaba, mi matrimonio y la felicidad que había construido junto a mi pareja. Disfrutábamos de nuestra nueva vida, de la rutina compartida, de los momentos pequeños que se convertían en recuerdos invaluables. Cada sonrisa, cada gesto de cariño, cada instante de complicidad, me recordaba que había tomado la decisión correcta, aunque hubiera dolido. A veces, pensaba en Laura y en lo que podría haber sido. No había rencor, solo una comprensión tranquila de que nuestras vidas tomaban rumbos distintos. Aprendí a soltar sin perder el respeto por lo que una vez compartimos. Esa aceptación me permitió cerrar la herida emocional y abrirme a nuevas experiencias y relaciones, con la confianza de que proteger mi felicidad no era egoísmo, sino sabiduría. Con el tiempo, entendí que la vida tiene un ritmo propio, algunas personas se quedan, otras se alejan, y cada pérdida enseña algo valioso. La ausencia de Laura se convirtió en un recordatorio de mis límites, de la importancia de mantenerme fiel a mí misma y de no sacrificar mi paz por la comodidad de agradar a los demás. Cada decisión difícil fortalece, y cada despedida, aunque dolorosa, prepara el camino para lo que realmente merece nuestra energía y amor. Al mirar hacia atrás, puedo decir con certeza que actuar según mi juicio fue lo correcto. La boda fue hermosa, la vida que construí junto a mi pareja es plena, y aunque algunas amistades no sobreviven, aprendí a valorar lo que permanece, mi integridad, mi paz y la capacidad de tomar decisiones difíciles con el corazón y la mente alineados. Caminos separados no significan derrotas, sino aprendizajes, y eso me da la tranquilidad que necesitaba para seguir adelante.